Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de estadística y el tema para hoy es percentiles. Comencemos entonces por estudiar qué son los percentiles. Los percentiles son medidas de posición, es decir, son valores que nos permiten ubicar un dato en la serie de datos, al igual que los deciles y los cuartiles estudiados con anterioridad. Los percentiles dividen la serie de datos en 100 partes iguales, es decir que cada percentil es la centésima parte de la serie de datos. Cada percentil representa un 1% de la población estudiada. De esta manera el conjunto de los 100 percentiles constituye el 100% de la población. La mediana es el percentil 50, ya que es aquí donde se marca el 50% de la población estudiada. El percentil 100 es también el dato mayor, X máximo, de la serie de datos, al igual que el cuartil 4 o el decil 10. Si tenemos la serie de datos representada en esta línea, podemos entonces dividirla en 100 partes iguales. Estos serían los 100 percentiles representados en cada uno de estos segmentos. Como sabemos, este dato de aquí representa Este dato de acá representa el dato más pequeño de la serie, es decir, el dato mínimo, X mínima. Este segundo dato, este que vemos de este lado en color azul, representa entonces el percentil 1, es decir, el 1% de la población. De esta misma manera podemos ver que este indicador azul de acá, este que tenemos acá, nos deja ver el percentil número 15, es decir, el 15% de la población. Y así podemos seguir con varios ejemplos. Por ejemplo, este de acá sería el percentil 39, que nos indica el 39% de la población. Este dato de aquí es el dato de justo que marca la mitad de la serie, es decir, es la mediana. Es el percentil 50 y nos indica el 50% de la población. Por acá tenemos también el percentil 72, que indicaría el 72% de la serie de datos. Y finalmente, este último dato de aquí, que es también el dato mayor o X máximo, y nos indica el 100% de la población, es el percentil 100. Estos serían entonces los percentiles dividiendo la serie de datos en 100 partes iguales. Si los comparamos con anteriores medidas de posición, como por ejemplo los deciles, tendríamos que este de aquí sería el decil 1, que corresponde al percentil 10. Este de aquí sería el decil 2, que corresponde al percentil 20. El decil 3, percentil 30. El decil 4, percentil 40. El decil 5 en el percentil 50, recuerden que también es la mediana, indica también el 50%. El decil 6, percentil 60. El decil 7, percentil 70. El decil 8, percentil 80. El decil 9, percentil 90. Y el decil 10 también es el dato mayor y también es el percentil 100. También podemos compararlo, por ejemplo, con los cuartiles. De esta manera, aquí estaría el cuartil 1, que es el 25%, por lo tanto es el percentil 25. Este sería el cuartil 2, también es la mediana, indica el 50%. Este sería el cuartil 3, indica el 75% de la población, por lo tanto equivale al percentil 75. Y este sería el cuartil 4, que también es el dato mayor y corresponde al 100%, es decir, al percentil 100. Veamos un ejemplo. En un estudio realizado con 500 estudiantes entre 12 y 19 años se obtuvieron los siguientes datos y nos dan 4 percentiles: el percentil 12, 13 años, el percentil 34, 14 años, el percentil 50, 15 años y el percentil 83, 17 años. La primera pregunta es: ¿qué edad máxima tiene el 12% de la población más joven? Pregunta B: ¿qué edad mínima tiene el 17% de la población mayor? Pregunta C: ¿cuántos estudiantes tienen entre 13 y 14 años? Y pregunta D: ¿cuál es la mediana de la serie? Vamos a contestar estas preguntas analizando los datos
que nos da el ejercicio. Pregunta E, ¿cuál es el percentil 100? Entonces empecemos con la pregunta A. Como nos preguntan el 12% de la población más joven, pues es fácil saber que nos están preguntando por el percentil 12. De tal manera que la respuesta es bien sencilla, el 12% de la población más joven tendrá como máximo 13 años. Para la pregunta B dice ¿qué edad mínima tiene el 17% de la población mayor? Aquí tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que nos están preguntando por la población mayor, no la más joven como en la pregunta anterior. Por lo tanto, no podemos averiguar el percentil 17, porque eso nos daría la población más joven, sino que tenemos que buscar el 17% que está al final de la serie de datos. Es decir, aquí en la serie de datos tendremos que contar este 17%, desde aquí, desde el dato mayor hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, si contamos el 17% comenzando aquí en el 100 y moviéndonos hacia la izquierda, nos encontramos con que el percentil que tenemos que evaluar es este de acá, que es el percentil 83. Y es precisamente uno de los datos que nos da el ejercicio. El percentil 83 es 17 años. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta B es 17 años. Para la pregunta C, ¿cuántos estudiantes tienen entre 13 y 14 años? Tenemos que analizar que estos valores también los tenemos aquí en el percentil 12 y en el percentil 34. Recuerden que el percentil 12 indica el 12% de la población y el percentil 34 indica el 34% de la población. Por lo tanto, debemos analizar qué porcentaje hay entre estos dos percentiles. Debemos hacer una resta para encontrar la diferencia. Entonces, restando 34 menos 12 nos da un total de 22%. Es decir, la respuesta a esta pregunta será el 22% de 500, que son los estudiantes totales. ¿Cómo sacamos un porcentaje? Podemos hacerlo, por ejemplo, con una regla de 3. Si 500 estudiantes corresponde al 100%, ¿cuántos estudiantes corresponden al 22%? Recordemos que en la regla de 3 los valores que están en diagonal se multiplican. En este caso tenemos que multiplicar 500 por 22 y el resultado dividirlo entre 100. Entonces tenemos que X será 500 por 22 entre 100 y eso nos da 110. Por lo tanto, ya podemos dar la respuesta de la pregunta C. 110 estudiantes tendrán entre 13 y 14 años. Para la pregunta D, ¿cuál es la mediana de la serie? Recordemos que la mediana es el 50%. En este caso sería el percentil 50 y ese dato también nos lo da el ejercicio. Entonces podemos de una vez contestar que la mediana de la serie es 15 años. Finalmente, para la pregunta E, ¿cuál es el percentil 100? Aunque no está en ninguno de estos 4 percentiles que nos da, el enunciado nos decía que los estudiantes estaban entre 12 y 19 años. Por lo tanto, el estudiante mayor de estos 500 tendrá 19 años. Y recordemos que el percentil 100 es el dato mayor. Así que es fácil dar la respuesta. El percentil 100 será 19 años. Ahora les dejaré un ejercicio de práctica. Les aparecerá un ejercicio con preguntas. Pueden pausar el video, intentar resolverlo y las respuestas aparecerán en unos instantes. El ejercicio es así. En un estudio realizado con 3.000 personas entre 6 y 92 años se obtuvieron los siguientes datos y les dan una serie de percentiles. Pregunta A. ¿Qué edad máxima tiene el 15% de la población más joven? Pregunta B. ¿Qué edad mínima tiene el 5% de la población mayor? Pregunta C. ¿Cuántas personas tienen entre 46 y 86 años? Pregunta D. ¿Cuál es la mediana de la serie? Pregunta E. ¿Cuál es el percentil 100? Pausen el video, intenten resolverlo por ustedes mismos y las respuestas aparecerán en 3, 2, 1. 8 años, 86 años,
900 personas, 46 años y 92 años. ¿Qué tal? ¿Pudiste resolverlo?